Diego, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿tenés alguna aproximación a quién ganaría? Falta un montón. Lo que quieras, relativicemos. Falta un montón. Lo loco es que gran parte, si no toda la clase política, está más ocupada y preocupada en responder este tipo de preguntas que en el proceso de gestionar y tratar de mejorar las condiciones. Todavía no pasó un año en las elecciones del año pasado y el peronismo recibió una de sus peores derrotas. La situación social está peor, la situación económica está peor, la situación política al interior del Frente de Todos está claramente peor. No hay perspectivas de que puedan dar vuelta o que haya una mejoría significativa de acá al año que viene, por lo que todo hace pensar que el gobierno va a recibir o está en un contexto de muchas dificultades. El gobierno, el Frente de Todos. Asumiendo que el Frente de Todos llegue unificado, porque existe un riesgo importante de que el kirchnerismo vaya por un lado. La vicepresidenta en algún momento, hace no mucho, mencionó Unión Ciudadana, ¿no? Y la posibilidad de reflotar eso. Así que la situación electoral del Frente de Todos a nivel nacional es muy delicada. En las provincias algunos gobernadores peronistas también enfrentan desafíos que por ahí en otros momentos no enfrentaban. Por eso adelantan sus elecciones, por eso no quieren paso, por eso no quieren que esto se desbande y por eso quieren localizarla para tratar de retener provincias que en otro momento hubiésemos dicho seguramente o claramente el peronismo va a ganar en términos locales y está mucho más abierto. También, Diego, es un fenómeno que se empezó a profundizar este año y lo hablamos varias veces que estuvimos acá. La ola de bronca, de enojo, de frustración no para de crecer. Está concentrado principalmente en los jóvenes. Yo creo que si hoy hubiese elecciones y solo votaran los menores de 30 años en Argentina, Milei sería electo presidente. Pero repetí eso. Que entre los jóvenes, entre los menores de 30 años, Milei claramente tiene una ventaja muy grande a todo el resto. ¿Es cierto que la mitad del padrón tiene menos de 30 años? ¿O algo así? No, ¿O un porcentaje? no, la mitad de los argentinos claramente tiene menos de 30 años, no la mitad del padrón. Perdóname. Bueno, Alejandro Katterberg también toma agua. Sí, pero... Bien. Y también me ahogo. Bien. Pero no, obviamente el voto es muy de la gente joven es muy significativo, pero acá eso da cuenta, Diego, es del desacople generacional que estamos viendo. Y cómo la gente joven está en otra sintonía, cómo la gente joven no está atado a la lógica política de nosotros y de nuestra edad, de nuestros grupos, y cómo además la gente joven objetivamente es la que más sufre. Recordemos algunos datos. La mitad de los jóvenes que entran al secundario no lo terminan. Más de la mitad de los hogares con menores de edad viven en condiciones de pobreza. Entonces, hay una situación social, económica, agravada por la conflictividad política que hace que esos jóvenes se estén alejando cada vez más del sistema y por ahora canalizándose en Milei. No sé si se va a repetir, pero el indicador de las elecciones del año pasado fue el ausentismo mayor al promedio. 6 puntos más de ausentismo. ¿Qué quiere decir aquel ausentismo? Alguna gente dedujo o asignó eso a la salida del COVID y que todavía estábamos en una etapa de COVID y que había... Yo creo que fue un reflejo de esta incipiente enojo, frustración que se dio el año pasado. Que también lo que me preguntas es una buena pregunta, porque Milei básicamente pensar en la imagen de que está subido surfeando una ola. Él no puede hacer mucho para que esa ola crezca más. Esa ola de bronca, de frustración crece porque la inflación sigue subiendo, porque la política y los políticos tradicionales se pelean, porque la dirigencia política no genera expectativas de futuro, de recambio, de esperanza, y esa ola va creciendo. Ahora, Milei no puede afectar el tamaño de esa ola. Milei lo que puede cometer es errores para caerse de la tabla que está surfeando, digamos, ¿no? Como en algún momento con algunas declaraciones lo generó. Ahora, lo que vos me preguntás es una posibilidad muy cierta.
no necesariamente el año que viene tal vez toda esa frustración se canaliza en un solo candidato. Tal vez el año que viene lo que vemos es que esa ola, que yo creo que va a estar presente, y yo creo que se va a romper el casi 85% de promedio de la suma de las dos coaliciones que tenemos en las últimas elecciones, entre el bipartidismo. El bicoalicionismo, que viene sacando más del 80% como de los votos en las últimas elecciones, yo creo que eso se va a romper. Ahora, puede ser que se rompa porque aparezca Milei y coseche una enorme cantidad de votos, o puede ser que, como vos decís, una parte grande elija no ir a votar, como empezó a pasar el año pasado. Una parte importante haga como ocurrió en el 2001 y vote por Clemente y anule su voto. Una parte vote a los partidos de extrema izquierda. El año pasado la izquierda consiguió 4 diputados nacionales y duplicó su caudal electoral. Entonces también puede pasar que eso ocurra el año que viene y una parte grande termine en Milei. Entonces, no necesariamente es cierto lo que estamos viendo hoy, que toda esta bronca y todo este enojo de un sector cada vez más importante de la sociedad, que en las encuestas se canaliza hacia Milei, por ahí el año que viene a la hora de votar se desparrama en varios lugares. Sergio Massa como ministro de Economía y casi, si vos querés, como un primer ministro, ¿mejoró en algo la percepción del gobierno y de su rumbo? Sí, con respecto a Julio, con respecto a la saga Guzmán-Batakis, los indicadores sociales mejoraron 5 o 6 puntos. ¿Qué indicadores? Expectativas, optimismo, situación del país, situación económica, índice de confianza en el gobierno, toda la batería de indicadores de opinión pública que nosotros medimos en Poliarquía todos los meses, pero siguen estando, Diego, en los peores niveles históricos. O sea, ¿hubo un cambio de tendencia? Sí. En julio estábamos en un piso histórico, yo te diría los niveles del 2001-2002. Ahora mejoró 5 o 6 puntos, seguimos en valores de los más bajos que hemos visto en los últimos 20 años. ¿Cuán preocupantes son, si vos sos médico y tenés los estudios de laboratorio que te dan esos números? ¿Qué decís? ¿Ese paciente está muy grave? ¿Tiene que tener extremo cuidado? ¿El gobierno, y agrego entonces, tiene conciencia de la fragilidad y de que muchas veces está disociado de la agenda de las necesidades reales de la población? Yo te diría el gobierno, la oposición, la clase dirigente, las élites del país. Y yo les diría, y lo digo a mis clientes y a la gente con la que hablo o a los dirigentes con los que me cruzo, el cuidado y el recaudo que tienen que tener. Yo a veces digo una analogía, digo, ahí afuera en la calle hay elefantes, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, ya está, Katterberg ya... Digo, no, está lleno de elefantes, por ahí no los vemos, en algún momento va a pasar algo y van a empezar a correr todos y a romper todo. Y pasó en otros países de Latinoamérica, hace pocos años, y lo que este clima social da cuenta es que hay un nivel de enojo, y lo que acabamos de ver, hay mucha gente con ganas de pelearse. Hay mucha frustración, mucho enojo, muchas tensiones, muchas faltas de oportunidades, mucha pobreza. Bueno, yo mencionaba que la inflación también es desquiciante, rompe los umbrales de tolerancia, es como un poco vos lo sintetizás. Bueno. Para el que le gusta pelearse, tiene más ganas de pelearse. Bueno, entonces, que no estemos viendo, que de hecho sí vemos pequeños... Digo, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo. Y bueno, la guita no te alcanza. Estamos viendo, hoy acaban de mostrar imágenes y ayer de temas sindicales, hace una semana fue el estadio en La Plata. Hay ebullición. Ebullición, y eso puede significar que en algún momento eso puede ocurrir. Los indicadores, el clima, cuando uno lo mide en las encuestas, cuando uno lo mide en los focus, cuando uno sale y habla con la gente, da cuenta de eso. Yo lo que diría es a la clase política, a la dirigencia oficialista y también opositora, eso. El recaudo que tienen que tener es no subestimar. Y no subestimar para mí, Diego, el riesgo mayor que hoy corremos en Argentina, desde mi perspectiva, que es que se fraccione el sistema político, que explote el sistema político. Yo creo que hay un riesgo muy grande de eso. Que se fragmente en varios pedazos el sistema político. ¿Cómo sería? Bueno, el sistema político en Argentina del 83 de acá resistió bastante bien, a pesar de la hiperinflación de los 80, a pesar de la crisis del 2001-2002, y después con Macri, que regeneró una coalición que representara al no peronismo, porque después de la crisis del 2001 el no peronismo estaba partido y fraccionado, y Macri
con Carrió, con Sanz, pero sobre todo bajo el liderazgo de Macri, recreó un partido, una coalición que identificara el voto no peronista. Y como te decíamos recién, desde ese momento hasta ahora, las dos coaliciones contienen al 80%, 90% del electorado argentino. ¿Cómo sería? Se parte el gobierno, se parte el Frente de Todos, se parte Juntos por el Cambio, se fraccionan las candidaturas, emergen candidaturas más radicalizadas, emerge candidatura antisistema y terminamos por ahí como terminó Chile, como terminó Perú en las últimas elecciones, como fue el caso de Argentina en el 2001. 5 o 6 candidatos presidenciales, ninguno sacando más del 25% de los votos y enfrentando la posibilidad de un balotaje entre dos candidatos débiles, con poca legitimidad de origen y en un contexto social muy difícil. Entonces, ¿existe hoy posibilidad de que haya un quiebre en el Frente de Todos? Sí, lo hablamos todos los días. ¿Existe la posibilidad de que haya un quiebre en Juntos por el Cambio, que no se puedan poner de acuerdo? Sí, existe. Yo le diría a ambos sectores, cuidado, porque asumir que no hay peligro de conflictividad social o de desborde social, o asumir que no hay peligro que esa ola que lo lleva a Milei a seguir creciendo se transforme en un tsunami y lo transforme en presidente, es riesgoso asumir esas dos cosas. Es muy importante lo que estás mencionando porque nosotros vivimos diciendo y observando, no sin ironía, te diría, que en este momento donde la inflación le está pegando una paliza a los salarios, salvo si tenés una paritaria de un gremio muy importante, no vuela ni una piedra en Plaza de Mayo o en el Plaza de Congreso, no vuela una paloma, no vuela una mosca, no pasa nada. Es decir, esta cosa de si gobierna el peronismo no va a haber estallido, no va a haber gran conflictividad social. Y vos estás diciendo, ojo, que con un chasquido hay un estampido de elefantes. Yo creo que sí. Y yo creo que sí vuelan piedras. Y todos los días vamos viendo y naturalizando situaciones de violencia. Obviamente no violencia organizada, institucionalizada, que además viene creciendo. Sí es cierto que el peronismo cuando gobierna maneja actores que regulan la calle, los sindicatos, los movimientos sociales, los intendentes del conurbano, la iglesia, que son actores que te pueden generar en un bosque muy seco pueden el chasquido o la chispa. O hacerlo. No lo están haciendo, pero eso no significa que no pueda dispararse por otro lado. Ojalá que no ocurra, pero digo, las condiciones están dadas. Vamos a el arte de la adivinación, que es tan incierto como apasionante en la tele. ¿Qué incentivos tiene Cristina a no abandonar a Alberto Fernández y por el contrario? A ver, yo creo que, no sé, imagino, el arte de la adivinación, yo creo que en el kirchnerismo hay como se dice, un trade-off, ¿no? Una tensión entre dos posibilidades. Una es la de, en algún momento, levantar más alto y más fuerte todo su bandera, su relato, y romper con el gobierno, y romper con el ajuste, y romper con las políticas que imponga el fondo, incluso romper con Sergio Massa, y retener, apostar al núcleo duro, 25%. En un contexto de fragmentación, en un contexto que eso puede disparar y generar fragmentación del otro lado, incluso hasta ni siquiera asumiendo que ese camino lo lleva sí o sí a una derrota. Porque con 25% de los votos, con 24 Menem, llegó un balotaje. Uno podría decir, bueno, ok, el kirchnerismo en ese contexto podría llegar con un 24% de los votos a un balotaje, sí. ¿Lo perdería? Sí. Pero si ese balotaje es con Milei, o si ese balotaje es con Macri. Pero yo te podría decir, sin romper también llega al 24-25%. Sí, ahí viene la diferencia. Sin romper, yo creo que el kirchnerismo junto con el Frente de Todos no aspira al 24-25, aspira al 33, al 34, al 35. Y ahí es donde se abren las otras puertas. Porque con el 24-25 es difícil retener la provincia de Buenos Aires. De la otra forma, tal vez pueden retener la provincia de Buenos Aires. Fraccionando y partiendo, retener Santa Cruz, retener gran parte de las gobernaciones, retener mayor número de diputados y senadores, es diferente. Por eso yo creo que la tensión está en un Frente de Todos unificado, donde Cristina Kirchner es la que decide quién es el candidato
y no se le planta al presidente a decir yo quiero pelear, y si no, el kirchnerismo es la que arma las listas, con aspiración de sacar el 35 puntos, o un kirchnerismo puro, duro, aspirando a su núcleo más duro. Parece que quieren o van a intentar eliminar las PASO. Hoy lo dijo, lo oficializó Guado de Pedro. ¿Cuál es el impacto de eso? Mira, en primer lugar, me parece que yo no estoy del todo convencido que el kirchnerismo le convenga eliminar las PASO. El kirchnerismo fue quien impuso las PASO. Yo personalmente creo que las PASO es una muy mala ley que hace que el proceso electoral dure todo un año, que en Argentina se gobierne 6 meses y y ya está, y esa es toda la ventana que hay para gestionar y ya se empieza a hablar de elecciones. Y creo que las PASO además lo que terminan haciendo es generando un incentivo al sistema político para acordar antes de ir a las PASO y obligando a la gente a votar innecesariamente porque básicamente, salvo algunas escasas experiencias, no se elige nada en las PASO. Ahora, esa herramienta de forzar al sistema político a negociar antes de llegar a las PASO le sirve a quien tiene las primeras minorías al interior de cada coalición, y en el caso del kirchnerismo siempre la tuvo. Entonces el kirchnerismo es el más fuerte cuando compite y mide los porotos contra el peronismo. Así que abandonar las PASO en esta oportunidad que están en el gobierno le puede no afectar, pero si se eliminan las PASO y queda el antecedente, o ya se eliminan las PASO indefinidamente, lo que le puede terminar es perjudicando en cómo usar esa minoría, esa primera minoría que tiene. El otro elemento es el cambio de reglas, ¿no? La trampa. Sí. Decís... Porque ahí está, porque es la trampa, porque ahí está en pensar que le creas un problema y un dolor de cabeza a tus opositores y aumentás la posibilidad de que como no tienen forma de dirimir su liderazgo, se fraccionen. Yo creo que a Cambiemos hasta por ahí no le vendría mal que no haya PASO. Yo creo que Cambiemos y los dirigentes Juntos por el Cambio están todos, o gran parte de ellos, trabajando asumiendo que el día después de las PASO, el voto de Cambiemos es la suma de las partes. Y yo no estoy seguro que eso ocurra. Hoy las encuestas no reflejan que eso ocurra. Y unas PASO legislativas, como ocurrieron el año pasado, son bastante amigables, porque al final competimos vos y yo, pero si vos me ganás, yo también voy a la lista y vamos los dos al Congreso. Unas PASO entre vos y yo para ver quién va a ser candidato a presidente, el que gana se lleva todo, el que pierde se queda sin nada. Pero tenés que acompañarme. Yo tengo que acompañar, porque no voy a si estar... vos no me acompañás, si gano yo, vos me diste en el juego que gano yo. Si yo gano y vos no me acompañás, toda esa gente que votó y te votó a vos se va a enojar. No, si vos rompés, Diego, se va a enojar. No es que rompes, es que los votos, la gente que votó por mí en este juego que estamos haciendo, mucha de esa gente vos no le gustás. Y se va a dar vuelta y van a ir a votar. Pero vale, esto es pollo pasta. No es pollo pasta, no hay dos, Diego. Hay 3, está creciendo Milei. Un enorme porcentaje de los votantes de Patricia Bullrich, si Horacio Larreta llega a ganar, hoy en las encuestas dicen que no lo votarían a Larreta, que lo votarían a Milei de presidente. Y un porcentaje muy importante de los votantes de Macri dicen que si Patricia gana o si María Eugenia Vidal gana, no la votarían a ella, porque a ellas les gustan otro candidato. Acá Entonces, hay una cuestión muy importante que vos mencionás, que es verdad que se cree que las PASO son un ordenador en donde siempre va a quedar contenido todos los votantes de Juntos por el Cambio. Vos lo que decís es, vos ya tenés números de que si no sale Patricia, yo con no sé quién no voy, prefiero ir a Milei, o si no sale quién, me voy. La gente salta al cerco y se va. Eso está en los números, hoy, a un año, a una diferencia. Ahora, el problema, lo que te digo, es la dinámica puede llevar a que además sea una interna mucho más dura, de mucho más enfrentamiento, de mucho más agresión, de mucho más diferenciación que el ejemplo del año pasado. En Cambiemos, muchos dirigentes dicen, tranquilos, el año pasado lo hicimos, nos salió bien, nos salió bárbaro, sacamos 40% de los votos, el año que viene nos estamos peleando, pero bueno, vamos a ir a las PASO, se va a dirimir quién gana, nos juntamos todos y vamos a volver a sacar 40% de los votos, como sacamos en las últimas 3 elecciones, y con eso vamos a ganar. Si no es en primera vuelta, en segunda vuelta y volvemos al poder. Ese es el escenario base que plantea la mayoría de los dirigentes de Cambiemos. Es posible, por ahí bastante probable, que termine ocurriendo así, pero ese escenario tiene riesgos, y son los riesgos que estamos hablando. Que hay un descontento muy grande, que si se enfrentan y se pelean,
un mes antes de las elecciones generales, porque las PASO son en agosto, las elecciones generales son en octubre, por ahí no hay tiempo para que se curen las heridas, y por ahí porque, como estamos diciendo, ya no es pollo o pasta, como vos decís, está emergiendo una tercera opción que dice, acá podemos ofrecerte algo distinto, y mucha gente puede canalizarse para ahí. Hablemos de Milei un ratito más, ya hablamos al principio, sí. Sin las PASO, y si el gobierno saca las PASO, lo que obligaría a Cambiemos es encontrar alguna forma de negociación, difícil, porque no hay un liderazgo claro, porque nadie tiene una ventaja de ningún tipo significativamente mayor sobre otro, pero los obligaría a encontrar un acuerdo político que tal vez ocurra aunque están las PASO, no hay que descartarlo para nada. Todos estamos asumiendo como que Cambiemos va a las PASO y por ahí en febrero o marzo en Cambiemos empieza a haber algún tipo de acuerdo y esto se evita ¿Quién es una competencia. el candidato más competitivo o competitiva de Juntos por el Cambio? Yo te diría, son dos, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, a nivel de elección general. Obviamente, ¿Estás contando a Macri? sí, claramente, pero en una competencia, no en la interna, Horacio Rodríguez Larreta primero, Patricia Bullrich después, María Eugenia Vidal después y después Mauricio Macri en una elección general. Esto es medio contraintuitivo porque a mí me parece, o nos da la sensación de que redes sociales y la conversación pública están muy ocupada o más ocupada por los halcones de todo tipo que por las palomas. No. El medio, el centro, los discursos más suaves, ¿venden tickets? Pocos. Muy pocos. No, no venden tickets. Pero vos estás diciendo, me estás mencionando candidatos que tienen igual mucha intención de voto. Sí, claramente, porque en un contexto de elección general, los extremos tienen una base de sustentación fuerte, pero más limitada, y que venden mucho tickets, venden mucha redes social, venden mucho punto de rating en la televisión, y tenés una gran mayoría que rechaza a todos, algunos los rechaza más o menos. No se está eligiendo en la Argentina el que más me gusta, se está eligiendo en la Argentina el que menos feo me parece. Otra historia es si vamos a las elecciones en las primarias y cómo se equilibran las fuerzas en las primarias, donde obviamente la posición de Mauricio Macri en el núcleo duro del votante Juntos por el Cambio es mejor que en la población general. Pero a nivel de población general, Mauricio Macri todavía no ha logrado recuperar una competitividad que tuvo en otro momento. Ale, muchas gracias por haber venido hoy. Gracias.